En el video de hoy te enseñaré a recrear en crochet esta icónica trama de moda, el pied de poule o pata de gallo. ¿Qué tal, querida comunidad? ¿Cómo están hoy? Espero que muy bien. Les doy la bienvenida a otro crochet de pasarela. Para los que no me conocen y los nuevos que se están sumando, mi nombre es Ali Gwen y hoy vamos a realizar otra técnica que sale en las pasarelas, pero la vamos a hacer en crochet. Estoy súper contenta, súper emocionada con los resultados de este experimento, de esta técnica del video de hoy, porque ya hemos visto que se puede recrear la técnica del tweed, que es una técnica de tejido de telar, pero podemos recrear la trama en crochet. Hoy les traigo el tweed del pie de poule o pata de gallo, que también es un tweed, también nace en Escocia, pero tiene un dibujo particular y muy reconocible, muy utilizado en moda, muy usado por Chanel, pero también por otras marcas y por otras firmas de casas de alta costura. Súper reconocible. ¿Quién no ha tenido alguna prenda con este estampado, con esta trama? Y hoy les voy a traer 3 técnicas diferentes para recrear este dibujo, que también son 3 escalas de dibujos. Y lo vamos a hacer desde pequeñito, mediano y grande en crochet. Así que estoy súper contenta, espero que ustedes también, porque se me han disparado un montón de ideas con esta nueva trama para hacer proyectos enteros de este estampado. Así que vamos a ponernos manos a la obra y vamos a aprender a hacer el pied de poule en crochet. ¿Qué tal, querida comunidad? Bienvenidos a mi mesa de trabajo. Vamos a trabajar con las escalas del pied de poule porque podemos hacerlo desde muy pequeñito hasta un tamaño bastante más gráfico, bastante más grande. Entonces vamos a ver las opciones. Voy a trabajar primero con estas 2 opciones, les voy a presentar estas 2 opciones porque tienen una particularidad. Primero es que tienen una repetición muy simple de 1 o 2 vueltas, y la segunda es que se puede trabajar de ida y de vuelta. Es decir, yo puedo trabajar, por ejemplo, en un panel recto para hacer una prenda o para hacer un bolso o para hacer una pieza cualquiera, y puedo tener, digamos, el derecho y el revés del tejido. En la forma en la que vamos a ver cómo hacer a mayor escala el motivo, esta técnica solamente admite hacer un tejido circular, por ejemplo, crear un bolso en un tejido circular o una prenda de forma circular, porque solo tiene el frente, solo podemos trabajar desde el frente. Entonces, vamos a ver estas 2. Vamos a empezar con la más pequeñita. Miren qué simpática que es. Esta es de las que me ha asombrado más que ninguna otra. ¿Por qué? Porque trabaja con el derecho y el revés del punto para crear este efecto. Ahora lo vamos a ver mientras lo voy haciendo y realmente van a alucinar. Voy a trabajar con acrílico de verano, ¿sí? el acrílico fino, en blanco y negro. Elijan, pueden elegir los colores que quieran, siempre y cuando sean 2 colores bien contrastantes, bien diferentes, para poder apreciar el modelo, ¿sí? Vamos a hacer entonces en este momento, que tenemos aquí el motivo, que lo voy a dejar aquí para que se vea. Bien, vamos a trabajar con una muestra de 5 puntos. Este motivo de repetición tiene solamente 2 puntos, o sea, la repetición, el motivo son 2. El múltiplo, digamos, son 2. Y en el otro también son 2, pero vamos a ver cómo lo vamos a hacer. Bien, lo primero que hice fue una cadena de 15 puntos sobre la que he tejido ya una fila de medios puntos, y la he tejido porque lo he empezado a hacer en negro, ¿sí? Y sé que el negro para los tutoriales no es lo mejor, así que voy a terminar, ¿sí? Voy a terminar la cadena y les voy a mostrar cómo hacer los cambios de color. Entonces, llego aquí al punto final, y cuando llego al final yo ya estaré tomando la hebra del otro color para levantar mi punto, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer? No vamos a cortar el hilo, vamos a incorporarlo en el trabajo que estamos haciendo. Entonces voy a tomar la hebra del color de la fila de abajo, o sea, en este caso la negra, y la voy a ir incorporando mientras voy tejiendo aquí con este color blanco. Y ahora lo que vamos a hacer es hacer un medio punto, una vareta, un medio punto, una vareta, un medio punto, una vareta, como pone la fila en rojo, la fila 2, ¿sí? Es tan sencillo como eso. Entonces voy a iniciar con un medio punto, una vareta, un medio punto, una vareta,
Fíjense que voy incluyendo mi hebra negra también aquí, ¿sí? Un medio punto, una vareta. Esa es toda la repetición que hay. Lo único que hay que estar atento porque a veces se nos va y hacemos dos varetas juntas. Es uno y uno. Uno con lazada y otro sin lazada. Aquí, aquí, medio punto, vareta. Y el último será un medio punto, ¿sí? Que no lo voy a terminar de sacar porque ahora voy a subir con el otro color, ¿sí? Hago el cambio de color aquí en la vuelta y voy a subir un punto para subir a la vareta, ¿sí? Voy a girar mi tejido y ahora lo que voy a hacer es, donde hice vareta, voy a hacer un medio punto y donde hice medio punto voy a hacer una vareta. Lo voy a intercalar, ¿sí? Yo aquí tengo una vareta, entonces voy a tener un medio punto. Aquí una vareta. Aquí un medio punto. Aquí una vareta. Fíjense cómo la parte de atrás del punto ya me va haciendo un dibujo. ¿Sí? Vareta, medio punto. Vareta, medio punto. Es tan simple como eso. O sea, es ideal porque además, ay, no he metido la hebra por adentro, pero la cuestión es ir metiendo, ¿sí? En este caso me he olvidado, pero en esta sí que lo he hecho, he metido la hebra en todas las vueltas, ¿sí? A no ser que tengan un motivo cerrado, estemos trabajando en circular, en tubular, tipo el cilíndrico. Y entonces no tengo que arrastrar la hebra, porque la hebra me la voy a encontrar en el final de la vuelta, pero en este caso no. ¿Sí? Entonces yo la hebra la tendría que tener por aquí. Bien, esto es todo lo que vamos a hacer y luego repetimos, ¿sí? Ahora lo voy a hacer de esta manera horrorosa porque me he olvidado de meter la hebra en el medio. Giramos y aquí tenemos lo mismo. Hacemos vareta, donde teníamos medio punto, y medio punto donde teníamos vareta, ¿sí? Simple y repetitivo, no hay más. El dibujo se va haciendo, como ven, con el derecho y el revés de la muestra. Yo aquí tengo la muestra terminada y es muy bonito como queda. Miren qué bonito, sobre todo en la parte del revés de la fila blanca, que con esos entramados queda perfectamente formado el estampado o la trama, ¿sí? Ahora vamos a ver este otro que es un motivo un poquito más grande, ¿sí? Ya tenemos el dibujo un poco más grande. Bien, para este segundo motivo, que es este que es un poquito más grande, vamos a trabajar con el segundo patrón, ¿sí? Lo primero que vamos a hacer es, igualmente, lo podemos hacer con una cadena de 15 puntos, también la repetición del motivo del múltiplo son 2, o sea que prácticamente es súper versátil, podemos hacer cualquier tamaño con esto porque con 2 podemos variar muchísimo las dimensiones. Y vamos a ver cómo trabajamos. En este caso vamos a hacer 2 vueltas de medio punto del primer color. Yo en este caso ya lo tejí porque es negro y no voy a empezar tejiendo vueltas de medio punto en negro. Y cuando llegamos al final vamos a cambiar, ¿sí? Este sistema no necesita que yo pase la hebra para un lado y para el otro porque aquí la repetición son 2 vueltas. Entonces cuando yo voy y vuelvo me encuentro con la hebra del otro color y puedo seguir y puedo cambiar y puedo volver a tomar la otra hebra y así sucesivamente, ¿sí? Diferente al primero que vimos que hay que introducirla a medida que vamos tejiendo. Ahora tenemos esto aquí, voy a cambiar la hebra para hacer la cabeza del punto y para levantar. Y ahora lo que voy a hacer es lo mismo, voy a hacer un medio punto y una vareta, pero la vareta la voy a picar en la vuelta, no la anterior, sino la otra, la primera vuelta que hice. ¿Sí? Aquí puedo dejar la hebra de este lado. Entonces, ¿cómo empiezo? Voy a empezar a hacer un medio punto, voy a lazar y hacer una vareta, pero voy a picar aquí debajo. ¿Sí? Medio punto,
vareta, pico debajo. Ven que la vareta se me alarga y me queda debajo. Medio punto, vareta, medio punto, vareta, ¿sí? Medio punto, vareta, medio punto, vareta. Y así hasta terminar mi vuelta. La segunda vuelta, voy a girar, hago 2 vueltas por color, en este caso voy a completar con otra vuelta solamente de medios puntos. Y ahora vamos a ver cómo intercalamos el otro color. Es muy, muy sencillo. Me da muchísimas ganas de hacer algún que otro proyecto entre accesorios y prendas con este sistema. Llego al final, cambio el color, levanto. Ahora dejo mi hebra del color que no voy a utilizar, del blanco. Y ahora lo que voy a hacer es lo mismo, pero voy a intercalar, ¿sí? No donde hice vareta, voy a hacer otra vareta, sino donde tengo medios puntos continuados. Entonces, en este caso me toca empezar y voy a hacer una vareta, medio punto, vareta, medio punto, vareta, ¿sí? Medio punto, vareta, medio punto arriba, vareta picada abajo, medio punto arriba, vareta picada abajo. Es hasta para meditar. Es muy relajante, ¿sí? Y lo que sí que hago cuando acabo un color, la segunda vuelta de repetición es todo medio punto, ¿sí? Y me queda de esta maravillosa manera. O sea, queda muy bien del frente y del revés, ¿sí? O sea que con estos dos sistemas yo puedo ir y volver, ir y volver, ir y volver, ir generando la pieza que yo quiera tejer, digamos, ¿sí? Si estoy haciendo paneles de un jersey, si estoy haciendo, por ejemplo, unos mitones quedarían bien con este motivo. Este pequeñito me parece súper divertido también. Bien, ahora vamos a ver el siguiente paso, que es cómo escalar más grande el motivo, que se puede hacer mucho más grande, pero ya vamos a trabajar al estilo filet crochet, ¿sí? Vamos a trabajar con cuadrados de un color y cuadrados de otro, digamos, por así decirlo, ¿sí? Así que vamos a ver cómo se sigue escalando este motivo en crochet. Bien, ahora vamos a ver la tercera técnica, que es para escalar este motivo y hacerlo más grande. Esta técnica ya es a nivel tipo tapestry, que le llaman, o tapiz, donde tenemos que ir haciendo cuadro por cuadro, casi como cuando hicimos el bolso de filet crochet, ¿sí? Entonces, vamos a ver este dibujo y yo les voy a mostrar un momento. Aquí yo he empezado a hacer la técnica. El dibujo, el motivo es mucho más grande, como pueden ver, y tenemos un múltiplo también más grande de 8 cadenas de base, por lo tanto hay que contar, ¿sí? Si queremos tener el motivo entero hay que contarlo, y esta técnica, como les decía, se teje en redondo en sentido tubular, ¿sí? Que va bien para hacer bolsos, por ejemplo, o para realizar, si vamos a hacer un jersey o una prenda, o sea, tenemos que hacerla entera, ¿sí? Porque no admite idas y vueltas, el dibujo siempre me va a quedar del frente y de atrás tiene un revés, ¿sí? Cuando el tejido tiene un frente, un derecho y un revés, en este caso tenemos que continuarlo. ¿Qué hice yo? El motivo de repetición, ¿sí? El múltiplo es 8, ¿sí? Entonces yo hice una cadena de base de 32, ¿sí? Para hacer 4 motivos, 8 por 4, 32, para hacer 4 motivos que me queden enteros en esta muestra que les voy a hacer, ¿sí? ¿Y cómo lo vamos a tejer? Cada cuadrado representa un punto. Vamos a trabajar todos medios puntos y cada cuadrado representa un punto. Los negros representan un color y los vacíos representan otro color. Entonces yo lo que he empezado a hacer es una cadena de 32 puntos, hice una primera vuelta de medios puntos continuada en color negro y luego he empezado la fila, a ver que les voy a mostrar el comienzo, vale, lo tengo de aquí.
La fila empieza aquí. ¿Dónde lo tengo? Aquí. Vale. He empezado haciendo 4 puntos. A ver, pasa que en el negro es complicado verlo. He hecho 4 medios puntos, ¿sí? Que están aquí. Empieza la fila, 4 medios puntos, 2 en blanco. En este caso trabajé a la inversa el color, pero eso, bueno, da igual. Hice 4 y 2, luego 6 y 2, 6 y 2, y luego aquí me queda 1, ¿sí? Luego, en la siguiente fila, los dos cuadrados se van desplazando, es decir, voy copiando, y ahora les voy a mostrar más o menos cómo voy haciendo. Es muy similar a la técnica del filet crochet, en la que tenemos que ir muy atentos. Y otra cosa que tenemos que hacer es cambiar de color y también meter la hebra del color que nos estamos usando en el medio del tejido. Entonces, vamos a ver dónde estoy yo. Estoy al final de esta última pieza, porque así les muestro también una cosa que hago yo cuando tengo que seguir estos motivos, es tapar y dejar libre la última vuelta, que es la vuelta en la que yo tengo en curso, para no distraerme con el dibujo y equivocarme, ¿sí? Esta técnica requiere más precisión, requiere estar más tiempo tranquilo, y también requiere que contemos y estemos atentos. Entonces es más bastante más compleja que esta anterior, ¿sí? Pero también se las quiero enseñar porque queda muy precioso el resultado final. Bien, entonces yo estoy aquí. En mi fila tengo 4 en un color, 1 en negro y 2, ¿sí? Y ahora lo que voy a hacer es, termino esta otra aquí, voy a cambiar de color antes de cerrar siempre el punto. Tengo una negra, tengo una blanca, ven que yo voy cambiando y voy metiendo la hebra, ¿sí? Ahora aquí tengo que hacer 4 medios puntos blancos. 3, 4, pero yo ya aquí tengo que cambiar de color, y entonces al cuarto ya lo voy a cerrar con el cambio de color. Me queda el cuerpo del medio punto del color blanco, pero yo ya tengo la hebra del otro para seguir tejiendo, ¿sí? Y entonces de estos 4 tengo 2 en negro. 1, 2, pero yo ya aquí tengo que cambiar de color, ¿sí? Y voy a ir cambiando. Tengo 4, 1, 2, tengo que hacer 2 en blanco. 1, 2, cambio. Voy siempre sujetando la hebra que no voy usando metida en el medio punto. Si yo aquí voy a cerrar, ¿sí? Ahora, ¿cómo sigo la tercera vuelta? De acuerdo, yo estoy aquí, tengo este punto en blanco. Ahora voy a levantar. Aquí los voy a tejer en negro. ¿Sí? De acuerdo. Hago 2 en negro. Y aquí ya tengo que cambiar de color. ¿Por qué? Porque aquí arriba yo tengo que hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6 medios puntos en blanco, ¿sí? O en el color que sea el segundo color, ¿sí? Y voy a llegar hasta aquí. He hecho 4, 5, 1 más. Y aquí ya cambio al negro. Luego hago 2 cuadrados en negro. 1, 2, cambio de color. Y sigo haciendo aquí los blancos, ¿sí? Voy leyendo lo que tengo. Es bastante más complejo, ¿sí? El otro era muy simple, era ya demasiado simple. Bien, ¿yo qué voy a hacer? Voy a seguir esto. Simplemente quiero mostrarles cómo lo tejemos, cómo leemos, cómo cambiamos de color y cómo perdemos la hebra, porque el dibujo aquí puede ser cualquier dibujo, ¿sí? En este caso el dibujo es mi motivo de piel de pool, pero esta técnica también les sirve para hacer dibujos de flores, dibujos de perritos, dibujos de lo que quieran, porque existen también en esta técnica de tipo tapestry a formar dibujos con cuadrados. Entonces yo ahora lo que voy a hacer es avanzar.
para que no sea un video súper aburrido de un medio punto en blanco, un medio punto en negro, les voy a mostrar cómo queda la trama esta terminada para que completemos el muestrario del pie de pool en diferentes escalas, todo hecho con crochet. Bien, yo aquí avancé y he terminado de copiar el dibujo, ¿sí? Como ven, lo he hecho de forma tubular, la secuencia, porque trabaja con el frente. Y luego por detrás tenemos pues el revés de nuestro trabajo. Entonces, este método es muy interesante para hacer jerseys o para hacer bolsos o para hacer otro tipo de prendas que tengan este sistema, pero que sean de forma tubular, ¿sí? Hablamos de que tiene un frente, hablamos también de que lleva mucho más tiempo trabajar, aunque solo estamos trabajando con medios puntos, lleva mucho más tiempo porque hay que ir prestando atención al dibujo y a la secuencia. Cualquier error nos rompe el dibujo, pero también el resultado, la verdad que es muy, muy, muy bonito. Prácticamente parece un trabajo de tricot hecho con cambios de color y trama. Pero bueno, aquí tenemos las tres formas diferentes de generar un estampado o una trama o un estampado visual de pies de pool en crochet. A mí concretamente me gustan mucho estas dos, que además de que son las más simples de tejer, me parece que quedan muy, muy vistosas, y esta incluso tiene también como un poco de textura de relieve. Así que bueno, esto ha sido cómo hacer pies de pool en diferentes escalas de tamaños en crochet. Les voy a dejar esta imagen, yo la he copiado de una foto, ustedes pueden hacer lo mismo y en una hoja cuadriculada copiar el diseño para trabajar con cuadrados. En este caso, cada cuadrado es un punto medio. Gracias por llegar hasta acá, espero que les haya gustado el video y que lo hayan disfrutado tanto como yo haciéndolo, porque la verdad es que me ha descubierto un mundo nuevo de posibilidades en crochet. La verdad que mira que yo llevo mucho tiempo tejiendo, pero nunca había incursionado en el pie de pool y en esta técnica, así que estoy maravillada también. Así que cuéntenme cuál ha sido su diseño favorito y para qué utilizarían esta trama de crochet que les acabo de enseñar. Nos vemos en otro tutorial de crochet de pasarela, y el próximo que les voy a traer va a ser sobre recrear el tartán, que no es el tweed, ya hablaremos de la diferencia, el tartán de Burberry, que es también de los más reconocidos en el mundo de la alta moda y muy icónico de la marca. Así que vamos a seguir divirtiéndonos con este crochet de pasarela. Hasta la próxima.